Continuaremos nuestro estudio acerca de Jesús, o sea, del Hijo de Dios, cuando vino a la tierra y nació de la Virgen María como hombre. Dios llegó a la tierra, era 100% Dios y era a la misma vez 100% hombre. Pero como hombre, estamos analizando, viendo en la Biblia qué dice la palabra de Dios con respecto a la naturaleza con la cual Jesús vino. Ya hemos analizado y hemos repetido varias veces, lo volvemos a decir aquí ahora, que en cuanto a la naturaleza física, Jesús vino en la condición de un ser humano 4000 años después de la creación. Por lo tanto, Jesús físicamente era inferior a Adán. Pero cuando Adán cayó, cuando el hombre cayó bajo el poder de Satanás y el pecado entró, el hombre quedó esclavo de Satanás. Y su naturaleza mental, la inclinación de su mente, esa inclinación del ser humano era pecaminosa, o sea, favorable para cometer pecado, para estar en contra de Dios y separado de Dios. Trajo Jesús una mente también sometida al pecado. En temas anteriores ya hemos visto algunas razones por las cuales estamos diciendo que aunque Cristo vino con naturaleza, con carne de pecado, físicamente un hombre degradado, mentalmente Jesús en su cerebro, en su mente, no tenía ninguna inclinación al pecado. Después de haber notado o hablado acerca de algunas palabras, vamos a hablar ahora, comenzar a hablar ahora acerca del siguiente aspecto. En el Salmo 16, en el Salmo 16, en el versículo 10, vamos a leer un texto, lo vamos a leer nuevamente porque ya este texto lo hemos leído, pero ahora lo vamos a volver a leer para analizar otra palabra. Salmo 16:10 dice, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Analizamos el tema anterior, la palabra corrupción. Aquí vamos a hablar de la palabra santo. El, el salmista David, en este salmo que él habla del Mesías, o sea, este Salmo 16 es un salmo mesiánico, se habla de Jesús. Eso lo vamos a ver, ya lo vimos en el tema pasado, vamos a ratificarlo en este tema. Se habla de Jesús porque así el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro lo señala en su discurso a las personas que se reunieron en el día de Pentecostés, cuando la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo. Allí está Pedro hablando acerca de Jesús, de quien hablaba David, y usa la palabra santo. En, en el libro de Hechos, capítulo 2, donde me estoy refiriendo a lo que Pedro estaba diciendo, en este capítulo se señala estas palabras donde dice la palabra santo para referirse a Jesús. En el capítulo 16 leímos que los dijo David, pero ¿a quién
David o de quién David estaba hablando cuando dijo estas palabras. Ya lo vimos en el tema anterior, lo repetiremos ahora porque no estamos hablando ahora de la palabra corrupción, sino estamos hablando de la palabra santa. Eh, Voy a leer, por lo tanto, a partir del versículo 25 que dice, porque David dice de él, yo veía al Señor siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí repito la palabra santo. ¿Qué significa aquí la palabra santo? Sabemos que cuando estudiamos en la Biblia y decimos acerca de algún aspecto, este es santo, por ejemplo, en el santuario terrenal había un lugar santo y un lugar santísimo, porque la presencia de Dios se manifestaba en el santuario. Un lugar santo tenía que ver con la obra que en ese departamento el tabernáculo se hiciera. El otro lugar era un lugar santísimo porque tenía que ver con la obra que Dios iba a hacer en este lugar del santuario. Pero el lugar no era santo por la presencia de Dios y santísimo también por la presencia de Dios, porque los dos serían santos o los dos serían santísimos. La cuestión de santo y santísimo aquí tiene que ver con la obra que se hacía diariamente en el departamento donde se llamaba lugar santo y en el lugar santísimo se refiere al día de la expiación, a la obra que se hacía una vez al año en este segundo departamento o segundo aposento del santuario que se llamaba el lugar santísimo por la obra que allí se estaba haciendo. Así que la palabra santo aquí se está refiriendo a la obra que Dios está haciendo. Pero en el santuario, en el mismo santuario, había algo que era santo. Los panes santos, la mesa donde se colocaban los panes era santo, tiene que ver con muebles que se usaban en el santuario. En este aspecto, el mueble, un mueble que se utiliza, una cosa, un artefacto que se utiliza para algo sagrado, para hacer algo sagrado, significa santo. También alguien que está separado para una obra especial puede ser llamado santo. Aquí estamos mirando entonces en nuestro estudio que la palabra santo tiene un significado según de lo cual se está tratando. Pero en una forma general decimos que una cosa santa es algo que está dedicado para una obra santa. La ley de Dios es santa, Dios es santo, santo es su nombre. La palabra santo cuando se habla de Dios se está hablando de la naturaleza de Dios. La ley de Dios cuando se habla santo se está hablando de la santidad de la ley de Dios porque refleja el carácter de Dios. El Espíritu Santo es un nombre que se le da a Dios en la función que a Él le corresponde.
En este caso que se está hablando del Mesías, que se utilice la palabra santo, porque el texto dice no permitirás que tu santo vea corrupción. En este caso, que la palabra que se utiliza para hablar del Mesías, o sea, para hablar del Hijo de Dios que iba a venir a la tierra, que iba a nacer de una mujer, o sea, Dios iba a tomar un cuerpo humano. En este caso, santo significa a ese Hijo de Dios que iba a venir a la tierra, iba a tomar cuerpo humano y así iba a batallar contra Satanás, iba a vencer al pecado, iba a cargar sobre él el pecado de toda la humanidad y resucitaría enseñando que la salvación va a triunfar sobre el pecado y sobre la muerte. En este caso, la palabra santo está refiriéndose a un atributo particular, un atributo significativo que tenía Jesús en su naturaleza. Vamos a analizar ahora otros textos con la misma palabra santo. En este caso, vamos a buscar en el libro de Lucas. Primero vamos a buscar a Lucas y vamos a ver lo que está escrito aquí en la Biblia en este libro de Lucas. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, y leeremos los textos 35 en adelante, 35. Dice aquí, Lucas 1:35. El ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí el ángel Gabriel está hablando con María, de la cual iba a nacer Jesús. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En estas palabras estaba diciendo Lucas lo que Dios iba a hacer. El Espíritu Santo haría una obra que es un misterio. Solo Dios sabe lo que él hizo allí, porque Dios que haya venido y se haya convertido en un hombre 100% y además sea Dios, el Dios eterno, el Dios creador 100%, es algo que no lo entendemos. Pero la Biblia lo dice. El caso es que aquí le dice el ángel a la Virgen, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Cuando la Virgen queda embarazada por el poder del Espíritu Santo, fue un misterio. Pero el ángel dice de ese niño que fue engendrado, que fue Jesús, y fue, en este caso, usamos la palabra engendrado para hablar de este momento en que Jesús se hace hombre. Es el poder del Espíritu Santo fue el que hizo que Jesús viniera como un recién nacido, como un ser humano engendrado en la humanidad, o sea, concebido. Dios, el Dios creador, obra en la mujer
ser humano y la mujer queda encinta, queda embarazada del poder del Espíritu Santo y de ahí nace Jesús como un ser humano. Hablando de ese ser humano, el ángel le dice a María que sería el santo. El niño que nacería sería santo, el Hijo de Dios. En este caso, la palabra santo, ¿qué está significando? Está hablando de la naturaleza del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se haría un hombre, que nacería como un hombre. ¿Qué naturaleza tenía Jesús cuando se hace ser humano? La naturaleza pecadora, inclinada al mal, corruptible, porque el que cae bajo la naturaleza pecadora, esa persona cae bajo el poder de la degradación. Lo vimos en el tema anterior, pero Jesús no sufrió la degradación. En este caso se está hablando de Jesús en su naturaleza, que el Espíritu Santo inspira a Gabriel para hablar de Jesús y cuando le dice cómo iban a ser, dijo, el santo, el Hijo de Dios santo, de la única persona en toda la historia de la humanidad, nunca se le dijo a otra persona santo. Siempre el ser humano pecador era pecador. Pero en este caso, cuando se dice santo, se está hablando de alguien que no tiene tendencia al pecado, sino que es sin pecado, sin corrupción, sin apartarse de Dios. Así fue que Cristo vino a la tierra a dar su vida por la humanidad. Así que en este texto se presenta al ángel refiriéndose al niño que iba a nacer de María y el ángel le está diciendo el santo Hijo de Dios. De ninguna otra persona se ha hablado así. No se ha hablado de esa manera de ningún otro hombre que haya nacido en el mundo. Al único que se le ha dicho santo es a Jesús. Haciendo un repaso de lo que hemos mencionado hasta este momento, nosotros encontramos que el profeta David, el salmista David, hablando de Cristo, y que cuando él muriera no iba a ser corrompido, habló el santo de Dios, señalando que no habría corrupción y señalando que era santo. Aquí se está hablando de santo. ¿Qué tipo de santo es ese? El mismo santo que era eh, Adán cuando fue creado, una persona en paz con Dios, que adoraba a Dios y que no tenía en su mente inclinación ninguna hacia el pecado y hacia el mal, sino completamente santo, en armonía con Dios. Por eso no había separación. En este caso, o en esta manera, era Adán antes del pecado. Cuando Cristo nace, ya estamos diciendo y repitiendo lo que hemos dicho muchas veces, nació como un ser humano de su época y de su tiempo, pero en su mente no tenía pecado. Lo que tenía era santidad. En este caso,
la santidad o lo santo es lo contrario a lo pecador. En esta tierra solamente hubo una persona que fue contrario al pecado, que el pecado le ofendía, que el pecado le hacía sufrir. Y eso fue cuando nace el Hijo de Dios, que no cometió pecado ni cayó con ninguna inclinación pecadora. Por eso la palabra de Dios lo señala como el santo de Dios. Se menciona santo hablando de Jesús, que ocupaba nuestro lugar y nos iba a salvar. El santo de Dios, en este caso, iba a ser incorruptible, pero aquí el ángel le vuelve a hablar a María que el fruto del Espíritu Santo que ella llevaría en su útero no iba a ser pecador, sería el santo de Dios. Voy a leer ahora otro texto que ya hemos mencionado en un momento anterior, lo que está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y el versículo 69, hablando aquí del mismo Jesús. Y nosotros, bueno, voy a leer también el 68. Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, lo escribe Lucas, pero estas son las palabras de Pedro. Eh, Simón Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Añade, y nosotros creemos y conocemos, creía Pedro y los demás apóstoles, creían y conocían que tú eres el santo de Dios. Vuelve a presentarlo con la misma palabra, santo. Tú eres el santo de Dios. No se puede usar esta palabra para ningún otro ser humano. El único ser que al nacer es concebido por el Espíritu Santo. La obra de Dios, el poder de Dios, obra en la mujer y ella es concebida. No por la forma natural en que los seres humanos conciben en una relación entre el hombre y la mujer, una relación matrimonial entre el hombre y la mujer. Todo lo que nació así es de naturaleza pecadora, porque sus padres eran pecadores. Pero cuando Dios viene, el poder del Espíritu Santo hace efecto en el útero de María, el creador del universo llega a ser un embrión y comienza a desarrollarse como un ser humano. Esa obra misteriosa y gloriosa que se llama el plan de la salvación o el plan de la redención, el misterio de la piedad, está en el útero materno, pero es un ser santo, no un ser pecador, y nace, y como hombre es Jesús, nuestro Salvador, fruto del Espíritu Santo y de una mujer de esta tierra, de la Virgen María. Por lo tanto, la palabra santo, cuando se va a mencionar aquí, no tiene que ver solo con algo apartado para una obra santa. Sí, Jesús vino apartado para una obra santa, pero está hablando aquí
de alguien que es santo por naturaleza. Jesús, el gran yo soy, el Hijo de Dios, que significa Salvador. Él murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Y aquí vemos que Jesús tiene una naturaleza no pecadora, sino una naturaleza en armonía con Dios, un ser santo. Y ese ser santo es Jesús de Nazaret, que vino a la tierra y dio su vida para salvarnos a los seres humanos. Hasta aquí llegamos con este tema. Vamos a tener un tema más para referirnos a algún aspecto importante que tiene que ver con Jesús y su naturaleza. En un aspecto vamos a tratar acerca de Jesús, si Jesús fue tentado, ¿cómo fue tentado Jesús? La Biblia nos habla acerca de esto y será el último tema por el momento que vamos a usar para hablar de la naturaleza de Jesús. Comparte este tema con otras personas y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.